las clases que estamos dando de la oración de intercesión. Esta es la clase que vamos a hablar de la oración de intercesión y el espíritu que suplica en el medio de esta oración de intercesión. Vamos a ver todo muy brevemente cómo el espíritu está constantemente realizando esta función, ayudándonos a hacer esta función. Si no fuera por el espíritu, nosotros no pudiéramos ni tan siquiera abrir nuestra boca. Así que en esta noche comenzamos leyendo. Pastor, apágame mi teléfono. Comienzo leyendo Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, uno, y espíritu de oración. Así que es imposible tener una comunión en oración con nuestro Dios si no tenemos al Espíritu de Dios. Nos enseña mucho en las Escrituras que el Espíritu de Dios está fervientemente activo en esta acción de nosotros de oración, de intercesión. Hablamos en la primera clase que hay muchos tipos de oraciones, pero la oración de intercesión es una oración la cual es poderosa, ferviente, profunda. ¿Qué más puedo decir sobre? Se me olvidan algunas palabras, pero es una oración que cuando intercedemos por otras personas, tenemos un corazón completamente cerca del corazón de Dios. Porque Dios siempre está buscando corazones que tengan misericordia, que sientan la necesidad de los demás, que sientan que su oración delante de la presencia del Padre es por aquella persona que necesita que nosotros tengamos esta oración de intercesión. Quería hacerle una pregunta. Estos intercesores que usted está hablando, ¿estos intercesores deben tener alguna característica en especial? Sí, sí, lo estudiamos en las clases anteriores, pero hoy específicamente vamos a ver las características de acuerdo al Espíritu de Dios para las personas que interceden delante de la presencia del Padre. Sabemos que el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Pero usa los instrumentos humanos llenos de la presencia del Señor para interceder delante del Padre. Y en Romanos 8, 26 y 27 habla de esto. Si lo puede leer, por favor. Dice así, Romanos 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es un versículo clave de lo que es la acción del Espíritu en la intercesión. Dice que nosotros somos débiles, como dice Romanos el 8:26. Dice, nosotros somos, dice aquí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Así que ahí vemos que si somos débiles en algún aspecto, especialmente en la oración, Él nos ayuda. La función del Espíritu Santo en nosotros, por eso el Padre dijo es necesario, Jesús dijo es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador, el consolador, el guía, el maestro, aquel que puede guiarnos a toda verdad. Entonces, estamos viviendo este periodo de tiempo que se llama el periodo de la gracia por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, a través de la gracia de Dios que ha llegado a nuestros corazones. Y aquí dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que sabemos que nosotros humanamente somos débiles, pero tenemos en nosotros algo muy poderoso que es el Espíritu de Dios, que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Y dice,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que ni tan siquiera nosotros podemos descifrar. Ese es el Espíritu poderoso que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros suplica junto con nosotros, sin a veces nosotros ni tan siquiera darnos cuenta que es a través del poder de su Espíritu que podemos nosotros hablar, interceder, rogar, suplicar delante del Padre por X situaciones que el Señor ponga en nuestra vida, por personas que necesitan nuestra intervención, nuestra súplica, nuestro ruego delante de la presencia del Señor. Efesios 6:18, por favor, si me lo puedes leer, Benjamín. Dice, orando en todo tiempo. Sí. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es un versículo clave también. ¿Por qué? ¿Qué dice Benjamín? Vuélvelo a leer despacito. Dice, orando en todo tiempo. Ok. 1. Orando en todo tiempo. Esto es una oración de intercesión. Cuando oramos en todo tiempo, como usted habló, hermana, la semana pasada, que es de 1 Tesalonicenses, creo, capítulo 4, orar sin cesar, es orando en todo tiempo. Esto es, no es una oración para abrir un culto, no es una oración para darle gracias a los alimentos, es una oración en todo tiempo. Eso es lo que es verdaderamente una oración de intercesión. En todo tiempo, recordándonos a través de la presencia del Espíritu en nosotros, la necesidad de orar por cualquier situación que Dios ponga en nuestro corazón. Por eso es que yo en la primera clase di como unos journals para cuando algo usted piense que debe de estar intercediendo, escribirlo, porque nuestra mente a veces se olvida. Pero si lo tenemos escrito, sabemos que cuando nos presentamos delante del Señor, presentamos estas oraciones que nos vamos acordando durante el día, en todo tiempo. ¿Y qué más dice Benjamín? Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. En Esto el es Espíritu. en el Espíritu. O sea, oración y súplica, intercesión. Oración y súplica, intercesión. Con oración y súplica. Una oración con una oración y súplica es una oración de intercesión en el Espíritu. ¿Y por qué dice en el Espíritu? Porque sin el Espíritu no podemos. Porque pudiera ser en la carne. Pudiera ser en nuestros pensamientos. Pero ahora vamos a ver algunas cositas en referencia a eso. Ahora vayamos a Judas capítulo 20. Es el libro antes de Apocalipsis. Yo lo tengo aquí ya. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir orando en el Espíritu. Porque hay una confusión, que hay una, o sea, hay una confusión de interpretación, que dicen que hay muchos lugares donde dice que orando en el Espíritu y orando en lenguas. Y no es lo que dice la palabra. No es orar en lenguas. Las lenguas son idiomas que Dios usa y que pone por el Espíritu dones en las personas para interpretar el hablar en algún lugar que necesita la persona entender lo que se le está hablando, como pasó en el día de Pentecostés. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Sí, eso, ¿no? ese es otro tema. Que venían de diferentes lugares. Lengua, dialecto. Se hablaban lengua y dialectos y como dice el diccionario bíblico, está hablando de idiomas y dialectos. Sí, exacto. Así que orar en el Espíritu no es orar en lenguas. Orar en el Espíritu es otra cosa y vamos a verlo. Ahora dice, Cristo nos redimió a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo que Cristo da para hacer su obra en respuesta a nuestra fe. Así que lo vuelvo a leer. Cristo nos redimió, ¿sí? Él compró nuestra vida por su sangre en la cruz. Redimir quiere decir compra. A fin de que por la fe, o sea, por la fe de nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Santo.
¿Para qué? Para Cristo dar, perdón, para que Cristo da para hacer su obra en respuesta a su fe. Si nosotros recibimos por el Espíritu, recibimos por la redención de nuestra vida, recibimos por fe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo pueda hacer a través de nosotros su obra aquí en la tierra. Qué poderoso, hermano. Cuando uno llega a entender esto, qué poderoso. Cristo nos usa a nosotros, gracias, pastor. Cristo nos usa a nosotros para hacer su obra en esta tierra. Por eso pagó un precio. Levantó una iglesia poderosa, una iglesia comprada por precio de sangre, una iglesia gloriosa. Así que debemos de sentirnos privilegiados de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, para poder ser usados en esta tierra para su gloria y para su obra. Ahora, el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios, ¿para qué? Tengo 6 aspectos. El Espíritu fue dado a todo hijo de Dios, ¿para qué? 1, para que sea la vida de nosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros es nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? La tercera persona de la Trinidad. Es lo que Jesús dijo que enviaría. Está en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu que lo he dado, no me lo sé muy bien, pero dice, el Espíritu es el que da vida. Así que el Espíritu ha sido dado a cada hijo de Dios para que tenga vida, para que nosotros tengamos la vida. ¿Pero qué vida? ¿La vida humana? No, la vida espiritual. Para que tengamos una vida diferente a la vida que entendemos que es vida en el mundo. Es una vida completamente opuesta a la vida que muchas personas piensan que tengo vida porque estoy viva. No, tú tienes vida en Cristo porque tienes el Espíritu de Dios. Perdón, porque si entonces no tienes... quiere decir que es una apoyatura lo que estábamos hablando ahorita, que fue de que la vida está en la palabra de Dios. Y en el Espíritu. Está en el Espíritu de Dios, está en la palabra. La palabra tiene vida y tiene espíritu. Para eso el Espíritu fue dado a cada hijo de Dios, para tener vida. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que el Espíritu vino a los hijos de Dios para darnos ¿qué? Vida. No la vida humana que estábamos acostumbrados a tener, que porque hablamos, caminamos y miramos y gritamos y hablamos, tenemos vida. No, la vida... esa es una vida natural, pero la vida de que habla aquí, es Juan 6:63, es la vida en el Espíritu. Así que tenemos vida juntamente con Cristo a través del Espíritu. El Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para que sea su vida. El segundo, para que morara en él. Cuando el Espíritu vino en nosotros es para morar en nosotros. Para que estuviera siempre en nosotros. Romanos 8:9. Ese es el versículo. Y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Así que nosotros estamos vivos no según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En vosotros. Así que el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para que morara en nosotros. El Espíritu de Dios fue dado a los hijos de Dios para que produzca poder divino. El que tiene el Espíritu de Dios tiene que tener poder divino. Tiene que haber un impacto en nuestra vida y el poder de Dios tiene que estar en función, en efervescencia. Tiene que estar completamente avivado. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que tengamos vida, para que more en nosotros y para que produzca un poder divino. Si no creemos esto, creo que tenemos que empezar en el kindergarten otra vez. Porque a tomar leche, a tomar lechita. Mira, Hechos capítulo 1 lo dice claramente. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vino a los hijos de Dios para darnos poder divino. Y dice, pero recibiréis poder. 1:8. Esto es, fíjate si es importante que lo tengo highlight con un asterisco así, porque el que cree en esto y vive esto, tiene poder. Y no podemos ser lo que éramos cuando comenzamos. Tenemos que creer que el poder de Dios mora en nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Los hijos de Dios reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas. Primer punto, para llevar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para fortalecerlo. Para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque vienen momentos, situaciones, tiempos, a veces que no son fáciles, y el Espíritu de Dios ha sido dado a los hijos de Dios para fortalecernos en cualquier momento, en cualquier situación, en una enfermedad, en un momento de crisis, porque la vida a veces nos lleva a situaciones difíciles, pero si nosotros tenemos esta comunión con el Espíritu Santo, somos fortalecidos. ¿Se acuerdan lo que es comunión? Que lo hablamos la semana pasada. Miren el video anterior, para los que están escuchando. No lo voy a decir, quiero que vayan y busquen lo que es comunión. Ok, Colosenses, vayamos aquí, Colosenses capítulo 1, porque hablamos mucho de comunión. Tienes que tener comunión con Dios, porque la comunión es la que te da la fortaleza. ¿Pero qué es comunión? Lo estuvimos hablando en la semana pasada en la clase. Así que si alguien está interesado, busque la clase número 5. Ok, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El Espíritu nos fortalece con toda paciencia, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué? Porque van a haber tiempos difíciles que vamos a tener que tener paciencia y longanimidad, o sea, esperar, tener la paciencia de saber que vamos a perseverar en ese tiempo largo y difícil. Largo en esta tierra, exacto, de cualquier situación. Así que el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para ser fortalecidos por el poder de su gloria. Wow, poderoso. Por el poder de su gloria. Porque viene del cielo. Nosotros no podemos impartir poder. El poder lo da el Espíritu que mora en nosotros. Nosotros lo único que somos instrumentos llenos del poder de Dios para la obra de Cristo en la tierra, como lo dije anteriormente. Punto número 5. El Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para que obre en el creyente en todo aquello a que éste es llamado a ser.
El Espíritu de Dios, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y una tarea como hijo de Dios aquí en la tierra. A uno le da esto, a uno de lo otro, y vamos a verlo. Primera de Corintios, sí que el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para que obre en el creyente en todo aquello que éste es llamado a hacer. Si a ti te ha llamado el Señor para ir y predicar en Vietnam, el Señor, por el poder de su gloria, te va a dar, vas a ser fortalecido y vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero el Señor reparte dones y reparte de acuerdo a lo que Él quiera. Y está en Primera de Corintios, vayamos un momentico, quiero leerlo. Primera de Corintios, capítulo 12. Del 1 al 11 lo voy a leer. Así que estamos en el punto número 6 que dice, el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios para que obre en el creyente en todo aquello a que éste es llamado a hacer. Así que aquí dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 12, del 1 al 11, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles y os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo poderoso. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Todos hablan de un Dios. Puede ser cualquier Dios. Porque hay diferentes dioses para diferentes religiones, diferentes maneras de pensar. Pero si el único que puede llamar Señor a Jesús es por el Espíritu Santo. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. Porque, bueno, a Él le niegan, los testigos de Jehová le niegan el señorío de Él. claro, el que dice que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Jesús es mi Señor, es mi dueño, es mi comandante. Él es el que gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses creados por el hombre. Pero Jesús, el Señor, es uno solo. Sí, pero también hay personas que reciben a Jesús como su Salvador simplemente, pero no como Señor. No como Señor. Y esto pasa mucho hoy en día. Sí. Las personas hablan del Salvador, pero no hablan del Señor. No hablan del Señor. Y esto es serio. Sí que, sí, ¿por qué? Porque no están inundados del poder del Espíritu de Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. El Espíritu es el que da los dones. Los ministerios los da Jesús. Como dice Efesios capítulo 4, los dones ministeriales. Ahora, los dones espirituales los da el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Así que hay diversidad de dones dados por el Espíritu, hay diversidad de ministerios dados por el Señor y hay diversidad de operaciones. ¿Quién es el que opera? ¿Quién es el que puede dirigir todo? Dios. ¿Ok? Ahora dice, exacto, están los tres ahí, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ¿quién reparte los dones espirituales? El Espíritu. Así que el Espíritu fue dado a todo hijo de Dios
para que obre en el creyente, para que pueda realizar su llamado o su don o lo que Dios le ha dado. El punto número 6, el Espíritu Santo es un fuego que mora en cada creyente. Si tú no sientes el ardor del Espíritu Santo en tu vida, tienes que pedirle al Señor que te llene de su presencia. Porque dice que el Espíritu de Dios es como un fuego. ¿Por qué? Porque siempre nos tiene activos. Un fuego te mantiene siempre como vivo, ¿verdad? Es la idea que da. Él quiere expresarse a sí mismo en nuestras acciones y actitudes. Y vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí fue donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este fue Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, ahí hay una demostración de que el Espíritu de Dios es dado a sus hijos porque nosotros tenemos que estar avivados. Avivados. Cuando veo personas que todavía no se puede juzgar por lo que ves, pero la palabra de Dios nos enseñó Jesús que por su fruto lo conoceréis. O sea, el fruto de la persona es lo que dice cuán avivado está esa persona a través del Espíritu Santo por su búsqueda. Por la búsqueda, porque hay que tener comunión. Cuando vemos las personas que no están en esa comunión, ahí hay un desenchuche, como puedo decir yo. No hay el poder del Espíritu Santo operando fervientemente en la persona. La persona debe de buscar la presencia de Dios a través de las Escrituras, a través de tu comunión, a través de la oración. Porque es necesario que el pueblo de Dios viva un evangelio avivado, de fuego, de poder, porque tenemos algo muy grande que mora dentro de nosotros y el que nos da vida, como lo estábamos leyendo en Juan 6:63, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener al Espíritu Santo y ser unas personas completamente apáticas a las cosas espirituales? Eso no pega. Una incongruencia, no pega. Entonces, el Hijo de Dios debe conocer al Espíritu que mora en él. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Debe entregarse, esperar y luego obedecer la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué papel desempeña el Espíritu? Hablé del Espíritu y no todas, porque esto es breve, las funciones que hace el Espíritu a través de nosotros, pero ahora vamos especialmente al punto de la intercesión, porque si no conocemos lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo vamos a tener esta intercesión con el poder del Espíritu? Si no sabemos ni qué es el Espíritu, ni qué hace en nosotros, ni qué poder tiene. ¿Entienden? Por eso fue que lo tuve que llevar primero algunos puntos sobre el Espíritu Santo y los hijos de Dios. Ahora vamos a ver el papel que desempeña el Espíritu en la oración de intercesión. Él tiene un papel muy importante. Y lo leímos al principio, Zacarías 12:10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Señor ha derramado sobre su iglesia el Espíritu Santo para todos aquellos que creen, para que la persona tenga una verdadera comunión e intercesión delante de la presencia del Señor. Es importante reconocer que el Espíritu hace una función importante en la oración de intercesión. ¿Por qué? Porque fue prometido como un espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Porque fue enviado a nuestros corazones como el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:15. Dice que ese espíritu fue enviado a nuestro corazón como un espíritu de adopción por el cual
clamamos Abba Padre. Él nos adoptó como hijos y podemos clamar a través del Espíritu a Abba Padre, a nuestro Padre. Sí que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder, hemos recibido ese poder para poder clamar a Él, para poder interceder delante de la presencia de Dios por el poder de su Espíritu que mora en nosotros, como dice Romanos 8:15. Vayamos allá. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó, nos sacó de ser hombres, mujeres, jóvenes, sin ningún tipo de guía para ser nuestro Padre. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Papacito, eso es lo que en la traducción, Abba Padre es como papacito. Abba es como en griego, como papacito. Nosotros tenemos un Padre, el cual se compadece de nuestras debilidades, el cual nos da poder para poder interceder delante de su presencia con poder y con gracia delante de Él. Así que el Espíritu Santo nos capacita para decir con verdadera fe y creciente comprensión el significado de Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él nos adoptó. Y el Espíritu Santo nos capacita para cuando vengamos a la presencia de Él a orar, podamos decir y podamos entender, porque hay una rutina en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto lo hacemos rutinariamente, pero no es rutinariamente, hay que entenderlo, vivirlo, ¿cómo se llama? Experimentarlo. Cuando entonces el Espíritu de Dios nos da ese poder de decir Padre nuestro que estás en los cielos. Confianza. Exacto, confianza. Tenemos un Padre el cual nosotros por el Espíritu podemos decirle Padre nuestro que estás en los cielos. No es una oración de rutina o de tradición como muchos tienen por costumbre. Es una oración de convicción a través del Espíritu Santo. Por la fe que nosotros hemos activado y hemos recibido el poder del Espíritu. Ahora, el trabajo del Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, nuestra adoración es como Dios busca que sea en espíritu y verdad. No podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad si no estamos impactados por el poder del Espíritu Santo. Porque parte de la oración de intercesión es la adoración, hermano. Porque cuando venimos a nuestro Padre en adoración, porque adoración no solamente es cantar, adoración es ponerlo a Él por sobre todas las cosas, darle a Él lo que Él se merece, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestra dedicación a Él. Entonces dice, cuando oramos en el Espíritu, nuestra adoración es como Dios busca que sea, en espíritu y en verdad. Cuando dice en Juan capítulo 4 que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él busca personas llenas de poder del Espíritu Santo que puedan venir que se derramen delante de su presencia, que clamen a Él, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que lo crean, que lo sientan, que lo vivan, que lo tengan en lo más profundo de su corazón. Entonces esa verdadera adoración es parte de nuestra intercesión de oración, porque cuando venimos con esa adoración a Él, el Señor abre sus brazos y nos recibe nuestras oraciones. El Espíritu adora y por el Espíritu adora
Amén. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Así mismo es. La oración es el aliento del Espíritu de Dios en nosotros. Fíjense, la oración es el aliento del Espíritu de Dios en nosotros. Porque dice que el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles. Así que es el aliento del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Me entiendes? Es algo que es espiritual completamente, que es un clamor, un gemir, un adorar en espíritu. Para orar correctamente, el Espíritu tiene que sentirse conforme dentro de nosotros. Porque si estamos en pecado, el Espíritu está constricto y triste. No está conforme dentro de nosotros. Porque el Espíritu es una persona. Él siente, Él habla, Él oye, Él está vivo, Él guía, Él es nuestro maestro. Así que el Espíritu es una persona que mora dentro de nosotros en espíritu. Cuando a veces yo me pongo a pensar que el Espíritu de Dios mora en mí, wow, eso es poderoso. ¿Cómo es que a veces vivimos nuestra vida tan sutil así, sin darnos cuenta que el Espíritu de Dios mora en cada creyente? Primeramente para darnos vida, como lo estuve diciendo. Wow. Dice, para orar correctamente el Espíritu tiene que sentirse conforme dentro de nosotros, o sea, no estar constrictado ni apagado, porque el Espíritu se puede apagar y se puede constrictar. La llama del poder del Espíritu puede apagarse y puede sentirse triste. Dice, porque entonces si está así, esa oración de intercesión no llega a ninguna parte, porque no está el Espíritu conforme adentro de nosotros. Está constricto o está apagado. Y son ambos similares en sus efectos. Ambos impiden un estilo de vida piadoso, un estilo de vida que practiquemos las disciplinas espirituales. Si nosotros el Espíritu de Dios no está conforme dentro de nosotros porque llevamos una vida no acorde a lo que Dios quiere de nosotros, principalmente por el pecado, porque nos abrimos a las cosas de este mundo, porque comenzamos a desviarnos del centro que es Cristo, entonces nuestra intercesión, nuestra oración no va a llegar a ninguna parte. Sí, ella tiene una pregunta. Mi comentario es que qué bello, como dice usted dijo, wow, lo que está en nosotros es grande y poderoso. Pero yo digo, wow, qué lindo es cuando hacemos algo y nos alejamos o sabemos que estamos mal, cómo ese mismo espíritu nos redarguye. Y es una cosa tan maravillosa que volvemos otra vez al camino. Al redil, aquel camino que a muchas veces lo vemos lejos, pero Dios sabe que no estamos lejos. Simplemente es que desviamos nuestra vista. La vista. Y ahí empieza el corazón a alejarse. Así es, hermana. Por eso es que dice que si contristamos, porque eso es parte de contritar el espíritu, cuando desviamos nuestra vista del centro que es Cristo y empezamos a adornar nuestra vida con cositas que parecen buenas pero no lo son. No, muchas veces pienso, permiso, muchas veces las circunstancias por las que estamos pasando, algunas situaciones, eventos de nuestra vida, nos hacen desviar. Nos sacuden. Nos hacen desviar nuestros pensamientos del centro de que vivimos con Él. Y estas cosas son normales que ocurran sí. en los cristianos y en todo. Por eso es que es importante entender cuál es la función del Espíritu Santo. Si hemos sido redarguidos, el Espíritu mora en nosotros. Todavía, si somos instruidos, el Espíritu mora en nosotros. Sí, claro. Si hay hambre y sed de justicia en nosotros porque el Espíritu mora en nosotros. Claro, claro. La función del Espíritu es maravillosa porque Él nos vuelve a traer otra vez al centro. Comienza a llamarnos la atención.
comienza a hablarnos, hermano, el Espíritu habla. El Espíritu te habla adentro. Y tú dices, wow, me siento incómoda con esto. Y tú sabes por qué me siento incómoda, porque el Espíritu no estuvo conforme y Él te lo hace sentir, porque es una persona. Te lo hace saber, te lo desvela, te levanta el velo que naturalmente no podemos ver. Muchos de los errores que cometemos muchas veces es que al perder la comunión con el Espíritu Santo y cuando Él nos habla y nos advierte, Él nos advierte de muchas situaciones, pero nosotros cuando no tenemos esa comunión íntima con Él, no entendemos. No podemos escuchar. Y muchas veces decimos... Pero a veces nos llama la atención de diferentes maneras. Sí. Para si no entiendes de una manera, como Él te ama y vive en ti, te sigue. Es como un padre que está que su hijo empieza a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que el padre quiere hacer y comienza el padre a llamarle la atención de diferentes maneras al hijo para que ese hijo se vuelva otra vez al camino. Así mismo es el Espíritu. Hasta tal punto que muchas veces cuando hemos endurecido el corazón o hemos cerrado nuestros oídos a la advertencia del Espíritu Santo, él usa otras personas Claro, por eso, para que nos digan lo que ya sabemos que Él nos está hablando. Para nos confirmarnos. confirmar. Para confirmarnos. Sí, porque no es eso de que yo soy profeta, no. Yo no creo mucho en esto porque, y yo le pido perdón al que no piense igual que nosotros, pero yo pienso que los profetas existieron porque Dios no comulgaba con el pueblo. Dios no trataba directo con el pueblo. Hay un don de profecía que es el don aquel de la palabra que sale. El don de profecía que hay ahora es un don que se manifiesta ahora es por la palabra de Dios. Todo está escrito. Porque todo está escrito y esa es la profecía de Dios. Así que cuando alguien te profetiza, te tiene que hablar de la palabra de Dios y no de lo que dice que Dios le habló. Dios no va a hablarle a nadie. Sí, o sus opiniones. Hay que tener Dios mucho no le va a cuidado. hablar. Sí, Claro. Hebreos. El Espíritu de Dios siempre está con el cristiano. Amén. Está con el que ha Entonces, creído. seguimos, hermano, seguimos. Así que para ver una intercesión, una oración de intercesión a través del Espíritu, tenemos que tener, el Espíritu tiene que estar conforme dentro de nosotros. No puede estar triste, no puede estar apagado. Imposible, ¿no? Entonces, cada creyente, ambos suceden cuando el creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos. Pero tenemos un espíritu que nos redarguye. Gloria a Dios. Mientras que el espíritu esté redarguyendo, aún tenemos el espíritu. Y podemos regresar al principio donde Dios comenzó ese trabajo tan lindo y tan... Él hace un trabajo perfecto en cada uno de nosotros que se deja moldear como el barro. Y a veces nos rompe y nos vuelve a hacer. Pero nunca nos deja. Mientras nosotros tengamos un corazón moldeable a su disciplina. Ahora ya cuando lo rechazamos categóricamente o apostatamos de la fe, ya ahí él se retira. Pero mientras hay oportunidad, el Señor sigue luchando con nuestra vida porque Él nos ama. Dice, el creyente que quiere disfrutar de la bendición de que el Espíritu le enseñe a orar, tiene que saber 4 pasos importantes. Ahora vamos a los pasos importantes que debemos de saber como hijos de Dios, de disfrutar la bendición de que el Espíritu nos enseñe a orar. Y el Espíritu nos enseña a orar. Pero hay 4 cosas importantes. Creer que el Espíritu Santo mora en nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13. Tenemos que tener la certeza por la fe que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Ese es el primer paso, creer que el Espíritu mora en nosotros. Si nosotros no creemos que el Espíritu mora en nosotros, imposible que nosotros podamos ser instruidos por el Espíritu para disfrutar una oración completamente intercesora delante de Dios. Efesios capítulo 1, 13, ¿lo tiene, pastor? Sí. Léelo. 1, 13. Dice, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Así que Que es tenemos las que creer arras las arras del Espíritu. de- Tenemos que de creer que el nuestra Espíritu herencia. Santo mora en nosotros. Así seremos fortalecidos con seguridad que Dios ha hecho suficiente provisión para que seamos lo que Él quiere que seamos en la parte de la oración intercesora. 2, aprender por encima de todo a no constristar el espíritu. Efesios 4:30, apartándonos del pecado. Acepte cada día al espíritu como su líder. Es muy importante. Acepte cada día, no es un día, no 2 días, todos los días debemos de aceptar al Espíritu Santo como nuestro líder, como nuestra vida y como nuestra fuerza. No lo vemos ni lo palpamos, pero sí lo conocemos por fe. Él revela a Cristo invisible dentro de nosotros. Confíe que siempre está ayudado. Es importante confiar de que siempre estamos ayudados por el Espíritu Santo. Estamos guiados y nos está dando fuerza, poder. Tenemos que tener esa confianza completamente que siempre el Espíritu está con nosotros, que siempre vamos a ser guiados, que siempre vamos a ser fortalecidos, que siempre vamos a ser, no, siempre va a proveer poder para nuestras vidas. Dice, confíe. Al entregarse a Dios cada día, esté quieto. Cada día cuando nos entreguemos al Señor, esté quieto por un tiempo y dele la oportunidad al Espíritu que mora dentro de nosotros a hablar con nosotros. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Quiero añadirte algo ahí, si me lo permite, en el capítulo 1 de Efesios, del verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, después podemos seguir. Sí. Pero Entonces, lo primero es creer que el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo segundo, aprender por encima de todo y aceptar que el Espíritu Santo es nuestro líder diario, que nos da fuerza, que nos da vida, que no lo podemos palpar, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, que sabemos por fe que Cristo se revela a través del Espíritu en nosotros, que podemos llegar a la presencia de Dios cuando tenemos una revelación completa del Espíritu que mora en nosotros, porque nosotros a veces no sabemos ni qué pedir, pero como leímos anteriormente, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Así que creer, aprender a que Él sea nuestro líder, nuestra fuerza, nuestra vida, estar quietos cada mañana, cada día, cuando te entregas al Señor, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, en el día, cada vez que te entregas al Señor, estate quieto, estar quieto y saber que yo soy Dios, como dice. Y darle la oportunidad a esa voz interior del Espíritu a hablar a través del Espíritu o a través de la comunión con la palabra. Y ahí entonces podemos entrar en una oración de intercesión a través del Espíritu. Porque no podemos ir al Señor así. Tenemos que prepararnos. Una persona que va a una cirugía, cualquier cirugía tiene que tener una preparación, ¿verdad? No puede llegar y ponerse ahí y que lo operen. Necesita una operación, necesita hacerse laboratorio, necesita prepararse, limpiarse quirúrgicamente, cuántas cosas, ¿no? Para poder ir a una cirugía. Nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios en oración de intercesión, debemos prepararnos también, estar en quietud, orar y esperar, leer la palabra y entrar entonces en esa comunión tan bella que Dios tiene para con nosotros a través del Espíritu. Tercer punto,
El creyente que quiere disfrutar de la bendición de que el Espíritu le enseñe a orar, debemos aprender el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. De nuestro lado, lo que significa que Efesios 5:18, que es un mandato del Señor, dice, ser lleno del Espíritu Santo, lo que significa que todo nuestro ser debe estar enteramente rendido al Espíritu de Dios. Y Él cumplirá su promesa, que es la llenura de su presencia. Vamos a estar quietos y ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a aprender a esperar que el Espíritu nos dé, y puede ser a través de estar quieto, buscar de la palabra, una oración en paz. Nuestro corazón debe estar calmado, nuestra mente debe estar alineada con la mente de Cristo, y así podemos llegar a la presencia de Dios. Como dije, una oración de intercesión no es una oración como abrir un culto, orar por los alimentos. Una oración de intercesión es una oración poderosa, ferviente, impactante, profunda. Todo eso es una oración de intercesión. Debemos estar conscientes de que la oración es la gran necesidad de nuestra obra y de nuestra iglesia. La fe en que el Espíritu Santo de intercesión ora por nosotros es tan indispensable como la fe en el Padre y en el Hijo. Finalmente, punto número 4, debemos aprender a orar en el Espíritu por todos los santos, como dice Efesios capítulo 6. Esa es otra oración de intercesión, cuando oramos por todos los santos. Por eso el Señor me pone mucho en mis oraciones, orar por todos los santos, nuestros hermanos perseguidos en los lugares donde se oye, en los lugares donde están siendo perseguidos, matados, torturados. El Señor me pone esa oración de intercesión mucho en mí. Yo no sé los demás, pero en mí, Él me ha dado ese pesar en mi corazón. Cada vez que oro por aquellos hermanos míos que están en cualquier parte del mundo, no los conozco, pero Dios sí los conoce, y oro por ellos para que el Señor primeramente los libere, si quiere liberarlos, o le dé fuerza para resistir y no negarlo. Esa es mi oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El pensamiento que hay en este versículo precisamente es el de la meditación, el de la mediación y el ruego por otra persona. Es así cuando la oración no llega a ser un incidente ni una parte ocasional, sino es el ejercicio de nuestra vida en Cristo. Nuestra oración de intercesión no es casual ni un incidente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que tú te encuentras con cualquier persona y la persona empieza a hablar contigo y es un incidente que Dios provocó, ¿verdad? Para que tú, a lo mejor la persona se abra a ti y entonces te dice la persona, ¿puedes orar por mí? Eso es una oración incidental, ¿me entiendes? No es una oración intercesora, sino incidental, algo que el Señor provocó para que se encontrara contigo la persona hablara contigo y te pidiera oración. Así que vuelvo a leer. El pensamiento que hay en este versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18, precisamente es el de la mediación y ruego por otra persona, como lo dice ahí. Y es así cuando la oración no llega a ser un incidente ni una parte ocasional, sino es un ejercicio de nuestra vida en Cristo. Después de estos 4 puntos podemos decir que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, para que Él morara y obrara dentro de nosotros y fuera de nosotros también. Porque cuando exponemos la vida de Cristo fuera de nuestra boca, o sea, cuando hablamos, cuando obramos para Él, estamos exponiendo la vida del Señor afuera de nosotros, para que el mundo entienda que hay un Dios que ama y que nos usa a nosotros para interceder por cualquier situación. Lo que el Padre busca es el deseo anhelante, la súplica intensa, la fe definida de sus hijos.
una fe definida, no fluctuante, no como la onda del mar, que hoy estoy aquí arriba y mañana estoy por ahí abajo. No, Dios quiere una fe constante en nuestras vidas, un deseo anhelante y una súplica delante del Padre. Así que cultivemos el último pensamiento, cultivemos la firme confianza de que podemos aprender a orar como el Padre quiere que oremos. Así que esta es la clase que hemos tenido en esta noche sobre la oración de intercesión a través del poder del Espíritu Santo. Hay un espíritu que suplica por nosotros con gemidos indecibles y que nos ayuda en nuestras debilidades, como estuvimos leyendo en Romanos capítulo 8. No dejemos de ver, de tener la visión de que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas y que nos da poder, nos da fuerza, nos da visión, nos regala de sus dones y permite que nuestra vida sea una vida agradable a Él. No contristemos al Espíritu de Dios ni lo apaguemos, porque ahí entonces vamos a perder la gran oportunidad de poderle llamar a nuestro Dios Abba Padre. Así que Dios me los bendiga en esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Amén.